Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el sacramento de la unción de los enfermos. Y nos adentramos hoy en un capítulo pues muy práctico, de los más interesantes de este sacramento, que tiene por título Efectos de este sacramento, efectos de la celebración de este sacramento. Es a partir del punto 1520. Digo de los más interesantes pues porque todos de alguna manera no sabemos cómo somos, ¿no? Tenemos una tendencia practicista que dice uno, bueno, pero el sacramento de la unción de enfermos, ¿en qué se traduce? ¿Qué efectos tiene? ¿Para qué vale? ¿No? ¿Para qué vale? O sea que tenemos esa manera de pensar practicista. Y también el catecismo, sabedor de ello, nos da unas explicaciones, yo creo que muy prácticas, ¿no?, de cuál es la finalidad de este sacramento de la unción de los enfermos. Son unos cuantos puntos y vamos a comenzar hoy en el 1520. Tendremos ocasión en próximos programas de continuar allá donde nos quedemos, ¿eh? Pero el punto 1520 comienza a explicar esto así. Un don particular del Espíritu Santo. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la muerte. Bueno, pues en primer lugar, continúa este punto. Hago aquí un alto para que dividamos un poco el contenido del punto 1520, luego proseguiremos, pero me quedo aquí. Primera afirmación, don del Espíritu Santo. Acordaros que el Catecismo de la Iglesia Católica también recoge como parte de la doctrina tradicional de la Iglesia, la de los dones, los llamados dones del Espíritu Santo, ¿no? Bien, pues entre los dones del Espíritu Santo existe un don muy especial, que es el don de fortaleza. El don de fortaleza, que es un don que a veces solemos pensarnos que el don de fortaleza se aplica en las acciones que tenemos con los demás, para con los demás, y es un error muy grande. O sea, lo primero es ser fuerte para con uno mismo, para saber llevar las propias dificultades de su vida, no es ser fuerte con los demás, no, es ser fuerte con uno mismo. Acordaros de los dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de piedad, el don de ciencia, el don de temor de Dios. Bueno, yo me quiero fijar especialmente en el don de fortaleza, el don de fortaleza, que creo que es el don principal que se refiere a este don de Dios para saber llevar las enfermedades, ¿no? Para saber acometerlas, para saber hacerles frente. Es la virtud que nos asegura contra el temor de las dificultades, de los peligros, de los trabajos que se presentan en nuestra vida. Por lo tanto, un don particular del Espíritu Santo que nos es dado de muchas formas, pero en este caso concreto nos es dado a través del sacramento de la unción de los enfermos. También se da en la oración, por supuesto. También se da pues en la participación de la liturgia. También se da, pues Dios da sus dones. Nosotros no somos quienes para decirle cómo darlos, pero sin duda alguna también se da como un efecto de este sacramento de la unción de los enfermos. Es un don del don de fortaleza que nos da la capacidad de vencer tentaciones, ¿no? Hay tentaciones del maligno, tentaciones de desaliento, de angustia ante la muerte, ¿no? De desesperación, de desánimo, de sensación de
de que mi vida ya no vale para nada, de no ser, de estar continuamente diciendo no puedo más, no, ojalá se acabase todo esto ya, etcétera, etcétera, ¿no? Tentaciones de desaliento muy importantes, muy fuertes, ¿no? Y claves en la vida, porque es un momento clave en la vida. Una consideración primera. Fijaros qué cierto es, ¿no? Qué cierto es que a veces hemos recibido auténticos testimonios de personas que dice uno, pero ¿de dónde sacará esa fuerza, ese ánimo, esa paz, pues para saber llevar adelante esas enfermedades y esas dificultades? Porque es curioso que ante situaciones similares, o incluso ante situaciones más objetivamente hablando, menos graves, menos dificultosas, hay personas que se hunden y otras, sin embargo, que nos dan un gran testimonio y decir cómo es posible que esté con enfermedades bastante más graves y encima con un entorno familiar que le ayuda mucho menos, que está menos asistido, y con más dificultades y más agravantes, sin embargo, tira adelante con un ánimo envidiable, mientras que el otro, vamos, es que no levanta cabeza, ¿no? Y está sumido pues en un mar de desesperación, de desconsuelo, o está deprimido, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible eso? ¿Puede haber condicionantes de tipo psicológico? Pues claro que sí, pues claro que sí, eso es evidente, que también pues uno es hijo también de su carácter, de su forma, de su fortaleza psicológica, bueno, pues eso es verdad, puede haber condicionantes psicológicos y por eso tenemos que tener, pues yo diría, mucha discreción y mucha prudencia en la manera de juzgar las cosas, y por eso Jesús dijo aquello de no juzguéis y no seréis juzgados, y por eso la Iglesia dice del interior de la persona solamente Dios puede juzgar, y por eso estamos llamados siempre a dirigirnos a los demás con mucha humildad, porque no somos dueños de su mundo interior. El grado de culpabilidad que pueda tener una persona pues en su desesperación, en su falta de ánimo, etcétera, etcétera, pues es algo que se nos escapa, eso nosotros no podemos controlar, no podemos juzgar. Puede haber factores psicológicos, etcétera, que bueno, pues que nosotros quiénes somos para medirlos. Ahora, yo creo que lo que sí que podemos decir es que no únicamente el factor psicológico es el que influye para que una persona pues esté vencida por el desánimo, por el temor, por la desesperación, etcétera. Aparte de los factores psicológicos, ojo, también hay factores morales en los que lo que está en juego es la respuesta nuestra ante la gracia de Dios. La respuesta nuestra ante esa llamada de Dios, ante esa apertura al don del Espíritu Santo que nos quiere dar el don de fortaleza. O sea que no todo depende de factores psicológicos, también hay una lucha moral entre la confianza en Dios, que es un don de gracia, ¿no? Entre la confianza en Dios y la tentación del temor, de la desesperación. Hay una lucha moral. Lo que nosotros no somos quienes, como digo, es para en esta persona en concreto o en la otra, pues empezar a juzgar pues hasta qué punto esta es una persona que tiene pues mayor culpabilidad moral o no, este es un aspecto más psicológico en ella, eso nosotros no sabemos. Pero fijaros, hay una frontera entre lo psicológico y lo moral, que aunque nosotros no podamos conocer concretamente para poderlo aplicar a una persona, sin embargo sabemos que existe. Entonces, en toda situación concreta, pues, también no vale escudarse, ay, es que yo soy así, es que soy temeroso, es que soy inseguro, es que soy un miedoso. No, es que no vale decir, no vale escudarse en esos factores de carácter, sino que también Dios nos ha dado una voluntad y una inteligencia para que también sean guiados por la luz de la fe, para que el hombre crezca a la imagen de Cristo resucitado, a la imagen del hombre nuevo.
de ese hombre nuevo que vence al hombre viejo. Por la gracia de la resurrección, ¿no? También llevamos la enfermedad de una manera distinta, ¿eh? Después de Pascua de Resurrección, los cristianos escuchamos ese mensaje de Pablo a los colosenses, ¿no? Que dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Luego, si has resucitado con Cristo, tienes que llevar tu enfermedad también de una manera resucitada. Tienes que tener un estilo pascual, ¿eh? En la manera de llevar esa enfermedad. Eso no quiere decir que te vaya a doler menos, eso no quiere decir que tengas... No, pero quiere decir que tu estilo, que también hay una luz especial del Espíritu Santo desde la resurrección de Jesucristo para afrontar también tus enfermedades. Lo cual quiere decir con esto, pues que tenemos que recibir el testimonio de muchas personas que, incluso teniendo circunstancias más complicadas que las que nosotros tenemos, pues llevan adelante sus enfermedades pues con ánimo admirable. ¿Y eso por qué? Pues porque han nacido así de fuertes. No vale decir han nacido así de fuertes, sino que el Señor puede hacer eso con quien es dócil a su gracia. El Señor puede, si tú le dejas, ¿no? Si nosotros le dejamos, el Señor puede ayudarnos a llevar, ¿no? Pues esa cruz de la enfermedad con otro estilo distinto, con otro tono distinto en la vida, ¿no? Es dejarle que Él nos consuele, que Él sea nuestra paz, que Él sea nuestro ánimo. Es un gran don, ¿no? El don del olvido de sí mismo a la hora de llevar nuestra cruz. Hay dos maneras de vivir la enfermedad. Una es en continua presencia de esa enfermedad, ¿no? Quiero decir con esto, pues una persona que está continuamente pensando en su situación de enfermedad. Ay, qué mal estoy, ay, pero que todo me toca a mí, ay, pero qué desgraciado que soy, ay, pero que no sé qué, y está continuamente pensando en pobrecito de mí. ¿Me explico? Eso es vivir en presencia de tu propia enfermedad. Y sin embargo, otra forma, que es la que el don del Espíritu Santo quiere darnos, es vivir en presencia de Dios. Tú vivir no continuamente pensando en tu enfermedad, ¿no? Sino que tu tono de vida sea vivir en presencia de Dios y dejarte mirar por Él, dejarte amar por Él. Eso no quiere decir que tú te olvides de que estás enfermo, porque vamos a ver, porque de otras cosas es imposible olvidarse de eso. Pero no es ese el punto desde el que yo estoy continuamente en continua reflexión, en continuo pensamiento, porque en el fondo, cuando uno está continuamente pensando en su enfermedad, tiene un gran peligro de egocentrismo, que siempre es lo mío, lo mío, lo mío. Tenemos que pedir el don del olvido de nosotros mismos a la hora de llevar adelante nuestra enfermedad. Que no me mire a mí cuando te sigo, Señor. Que no me esté continuamente mirando a mí mismo. Que te mire a ti. Y mirándote a ti, me olvide de mí mismo. Esa gracia que dice el Evangelio, ¿no? El que no se olvide de sí mismo en el seguimiento a Jesucristo no es digno de Él. Tenemos que pedir esa gracia. Solamente así se puede vivir la enfermedad con paz, con ánimo, ¿no? Viviéndola en presencia de Dios. Y desde la presencia de Dios, la enfermedad adquiere otra dimensión. De lo contrario, pues tenemos el gran peligro de que el que vive no en presencia de Dios, sino quien vive en presencia de sus propias enfermedades, ¿no? Está siempre pensando en que estoy enfermo, estoy mal, pues claro, es como si se le ha puesto una nube, pues a 5 centímetros suyo, ¿no? Y ya no ve nada más, no ve nada más, ni tiene capacidad de pues también de gozar de ciertas cosas, ¿no? De apreciar otros valores. Es un gran don. El Espíritu Santo nos da el don de vivir nuestra enfermedad en presencia de Dios, viviendo en presencia de Dios, ¿no? Lo cual
nos da la capacidad de paz, ánimo, de consuelo en medio de nuestra situación. Que no me mire a mí cuando te sigo. Creo que esto es una explicación concreta. Es decir, aquí lo que dice el Catecismo en este punto 1520 es que la fe también tiene que traducirse en confianza a la hora de vivir la enfermedad. No vale una fe teórica. No es suficiente una fe, ¿no? Pues una fe que conoce el catecismo a la perfección, una fe capaz de responder pues todas las preguntas del catecismo, que sabe de los misterios, que es capaz de responder de los misterios de la Santísima Trinidad, de cuál es el cuerpo místico de Cristo, de cuáles son los dones del Espíritu Santo, las obras de misericordia. Una fe muy teórica, muy de libro, muy de catecismo, pero que luego cuando llega a la práctica, pues bueno, pues de repente se desespera. Ojo, tenemos que pedir que nuestra fe no sea únicamente una fe intelectual, sino que sea una fe práctica. Hay personas que saben mucho catecismo, eso puede ocurrir, ¿no? Que hay una persona que sepa mucho catecismo, pero que luego en la práctica, a la primera dificultad, no tiene confianza, se desespera. Otras personas igual no saben tanto catecismo, pero sin embargo tienen la paz, el abandono. Si Dios es mi Padre, estoy en sus manos, ¿no? Bueno, pues se ha acabado. Si estoy en manos de mi Padre, Dios me conducirá, Dios me llevará. Un hijo está tranquilo cuando está en manos de su Padre. Esta fe también, que yo le llamo práctica, no solo teórica, tenemos que pedir al Espíritu Santo. Y esta es una de las consecuencias que el don del Espíritu Santo quiere darnos en el sacramento de la unción de los enfermos. Una fe práctica, una fe que se traduce en el abandono confiado en manos de nuestro Padre. Es un don muy importante que tenemos que pedir, la fe traducida en confianza, en abandono en manos de nuestro Padre. Tenemos un momento de reflexión y con 1520 del Catecismo, en el cual se habla de cuáles son los efectos de este sacramento. Y decíamos que un primer efecto del sacramento es el efecto del don del Espíritu Santo, que nos da fortaleza para llevar la enfermedad, que nos da la gracia del consuelo, de la paz, del ánimo para vencer dificultades, ¿no? Para vencer la angustia, el temor. Estamos hablando de un tipo de temor del que podemos ser culpables, porque vamos a ver, antes hemos dicho que hay que distinguir entre lo que son los condicionamientos psicológicos, que hay personas, pues que son más temerosas, hay personas que son más inseguras que otras, personas que son muy echadas para adelante, pues ya se ve, además es que desde pequeñitos hay personas que son muy echadas para adelante y hay niños que desde pequeñitos pues son mucho más inseguros. Cada uno tiene sus talentos en esta vida, también hay talentos que luego condicionan la forma de vivir las virtudes. Hay talentos que facilitan una virtud y hay talentos que facilitan otras virtudes. Un niño igual que tiene, que es muy echado para adelante, ese tipo de talentos que tiene un carácter con unos matices que le dan unos talentos especiales para que pueda después desarrollar la virtud de la fortaleza, por ejemplo. Bueno, pues muy bien. Pero eso no quiere decir que el que no tiene esos talentos también a su nivel esté llamado, ¿no?, también a vivir la virtud de la fortaleza. Entonces, el temor contra el que luchamos es un tipo de temor del que somos culpables, porque sí, cada uno a su nivel puede ser culpable también de que una cosa es que tenga un carácter más inseguro, pero luego él también, moralmente hablando, él puede hacerse culpable de tener cada vez más miedos y más miedos y más miedos, porque independientemente de los talentos de los que partas, luego según tú seas fiel o no seas fiel a la gracia de Dios, pues bueno, pues esas cosas pueden ir a más o a menos, ¿no? Hay un refrán que yo creo que me lo habéis oído a mí decir más de una ocasión, que creo que es muy importante, ¿no? Dice que el que teme sufrir, sufre de temor. El que teme sufrir, sufre de temor. Si tú estás continuamente temiendo, es que lo que no quisiera es verme solo en el momento último de la enfermedad. Es que lo que no quisiera es tener que dar trabajo a nadie
en los años finales de mi vida. Ay, es que lo que no quisiera es tal, lo que no quisiera es que nadie me sacase de casa, lo que no quisiera es tener que ir a otro sitio y allí, no sé qué, a mí me gustaría... O sea, el que teme sufrir, sufre de temor, porque está continuamente ya, antes de que las cosas ocurran incluso, ya las está padeciendo. Con lo cual, ¿qué quiere decir con esto? Pues que el temor es una tentación que hay que exorcizar, que hay que rechazar. Es una tentación, el del miedo. En la Sagrada Escritura, ¿no? Hay un pasaje impresionante, no recuerdo muy bien si es de Isaías, pero bueno, tendría que buscarlo, ese pasaje que dice, no les tengas miedo, que si no, creo que es de Jeremías, perdón, no les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos, le dice el Señor a Jeremías. Mira, como no tengas la fortaleza de hacer frente a esos a los que te envío a profetizar, te voy a castigar. O sea, es como si en tu pecado está tu castigo, en tu propio pecado está tu penitencia. La penitencia está en el propio pecado que tú cometes. Es como si fuese al final una especie de castigo por no haber sido valiente. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Por lo tanto, el temor es una tentación a la que hay que hacerle frente, a la que hay que enseñarle los dientes. Porque si no les enseñamos los dientes, ¿no?, al temor, si no le hacemos frente, cada vez nos arredra más, cada vez nos acoquina más, nos arrincona más, nos encogemos más, ¿no?, ante los miedos. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos, ¿no? Es una frase impresionante, ¿no?, en la que Jeremías es enviado, ¿no?, a ser profeta en un contexto en el que se ríen de él, incluso le llevan a prisión por haber dicho palabras que no querían oír, ¿no? Y el Señor le dice, mira, miedo no, tú di lo que tengas que decir, ¿no? Y con de esa manera tan fuerte. También hay otro, estoy acordando de un pasaje de la vida de Francisco Javier, que es increíble, ¿no? Un pasaje en el cual él iba a aquellos lugares del Japón, se presentaba ante algunos señores allí feudales, ¿no?, pues en aquellos tiempos, y les dirigía un discurso impresionante en el que con una parresía, ¿no?, con una fortaleza increíble les estaba diciendo, y esos dioses que estáis ahí vosotros venerando son totalmente falsos, son dioses de madera y escayola, son falsos ídolos, y esa vida que lleváis es una vida de perdición. Y les hablaba con una claridad y con una fuerza a unos samuráis que tenían la mano derecha agarrada a su espada, que tenían al lado suyo un montón de esclavos a los que eran capaces de echar a las pirañas, ¿no? Y tenemos el testimonio de uno de los traductores de los que Francisco Javier se servía para hablar delante del emperador japonés, ¿no?, y decirle estas cosas. Tenemos uno de los traductores, el testimonio de un traductor que cuenta él que cuando Francisco Javier le decía esas cosas tremendas, ¿no?, para decirles a aquellos señores feudales o a aquellas autoridades japonesas, ¿no?, pues él se echaba a temblar y decía, pero eso lo voy a decir, a ver si aquí nos van a cortar la cabeza inmediatamente, ¿no? Y Francisco Javier le decía al traductor, díselo como te lo he dicho y no cambies ni una palabra. Aquí se aplica eso del Señor a Jeremías, no les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. El temor es una tentación, es una tentación a la que hay que hacerle frente, y aquí nos lo recuerda el Catecismo, en este punto concreto en el que estamos hablando de cómo el sacramento de la unción de los enfermos nos da la gracia para afrontar la tentación del temor. ¿Os dais cuenta cuánta imaginación y cuánta reflexión y cuántas vueltas damos a la cabeza por nuestros temores? ¿Cuántos pensamientos en vano, en balde?
porque luego resulta que las cosas son totalmente distintas de cómo lo habíamos pensado. Claro, uno empieza diciendo, ¿no? Ay, es que fíjate, sí, claro, si voy a tal sitio y me encuentro con este, y si me dice esto, ¿qué le responderé? Claro, pero si esto, le respondo lo otro. Y luego tal, y luego resulta que voy y no me encuentro con él, y todo lo que he estado pensando y temiendo no ha ocurrido nada. Pero cuánto el temor, hasta qué punto hace que el hombre desgaste fuerzas en balde, inútilmente, innecesariamente, ¿no? Hasta qué punto el temor nos está esclavizando. Pues bien, esta es una de las grandes enseñanzas, ¿no?, de este punto del catecismo. El sacramento de la unción de los enfermos nos da la gracia para superar los temores que atenazan, que están de alguna manera haciendo que el hombre viva no en presencia de Dios, sino en presencia de sí mismo, ¿no? De sus cosas, mis problemas, mis retos, mis tal, mis cual, ¿no? Si es que es un don de Dios verse en su presencia. No estamos diciendo con esto de que uno se olvide de que tiene que ir al médico el miércoles, ni de que tiene que tomar la medicina a tal hora. No es olvidarse de eso, pero sí es vivir en presencia de Dios sin que el pensamiento de la enfermedad sea pues casi el horizonte que me angustia, en el que me levanto, en el que me acuesto, con el que medito. No, vivo en presencia de Dios. Bien, hay un texto muy importante, ¿no? Un texto muy importante, el de Hebreos 2:15, que se nos ofrece aquí en el Catecismo. Vamos a intentar extraer de él también la gran enseñanza. Dice: esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación del desaliento y la angustia ante la muerte. Bueno, aquí se nos ofrece este texto, el texto de Hebreos 2:15. Vamos a leerlo. Leo desde unos versículos antes. Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarles hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré himnos, y también pondré en él mi confianza. Y nuevamente, henos aquí, a mí y a los hijos que él me dio. Por tanto, así como los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos, por temor a la muerte, están de por vida sometidos a la esclavitud. Bueno, fijaros, un texto, Hebreos 2:15, en el que dice: Cristo viene a libertar a los que por temor a la muerte están de por vida sometidos a la esclavitud. Temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la muerte. Y Cristo viene a libertarnos de este temor, que dice que nos somete a una esclavitud, a la esclavitud del miedo. Eso que decía yo antes, ¿no? El que teme sufrir, sufre de temor. Está esclavo de sus miedos. No es capaz de gozar de la vida, porque sus temores le tienen atado. Es como alguien que le han metido en la mazmorra y ya no ve la luz del día, porque sus temores le tienen totalmente, ¿no?, pues acoquinado, ¿no? Para libertar a cuantos por temor a la muerte están de por vida sometidos a la esclavitud, ¿no? Qué frase tan impactante de la Sagrada Escritura, Hebreos 2:15. ¿Y cómo lo hace Jesús? ¿Cómo lo hace? Pues aquí lo ha dicho pues, en los versículos anteriores, ¿no? Él participó de la sangre y de la carne para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte. O sea, es decir, Jesús asumió nuestra condición humana para que nosotros, yendo detrás suyo, no poniendo nuestros pies donde Él ha marcado sus huellas, pues en el camino, pues venzamos el temor a la muerte por aquel que ha vencido la muerte. Él le ha vencido la muerte en su propio terreno. Él le ha vencido al miedo en su propio terreno. Vamos a ver, Jesús tuvo miedo a la muerte.
Pues claro que tuvo miedo a la muerte. Acordémonos en Getsemaní, pues cómo luchó. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús tuvo miedo a la muerte. Y Jesús le enseñó los dientes a ese miedo, ¿no? Y pronunció, hágase, sea tu voluntad, confío en ti. O sea, Jesús nos enseña a vencer el miedo a la muerte afrontándola, dándole cara, haciéndole frente, ¿no? Él ha participado, ¿no?, de esta condición nuestra mortal que ha padecido, ¿no?, pues el temor, y nos ha enseñado a hacerle cara, a hacerle frente. Y ahora él dice, mira, yo he pasado por el miedo a la muerte. Agárrate de la mano a mí firmemente y unido a mí, por la gracia, ¿no?, de Jesucristo y por la gracia de este sacramento en concreto, afronta ese temor a la muerte. No te dejaré solo, yo camino junto a ti. Este Cristo glorioso es un Cristo que no quiere también dejar de seguir acompañándonos en el camino de nuestra pasión concreta y personal, ¿no? Pero te dice, afronta, agárrate de la mano y no te dejes amilanar, ¿no?, por el temor a la muerte. Viene a libertarnos Jesús de ese temor. Hebreos 2.15 creo que es un texto verdaderamente que nos abre perspectivas, ¿no?, de liberación. Porque hay muchas formas de esclavitud, ¿no? Y la del miedo es una de las formas mayores de esclavitud en las que el hombre puede estar inmerso. Bien, tenemos un momento de catecismo de la Iglesia Católica, punto referido a cuáles son los efectos del sacramento de la unción de los enfermos. Y se nos dice que hay un don muy particular del Espíritu Santo en este sacramento, que es la gracia del consuelo, de la paz, del ánimo. Ten paz, ten ánimo, ten el consuelo, ¿no? Está claro que el mayor consuelo que podemos tener, pues es el sabernos que no estamos solos. Ese es el mayor consuelo, porque hay algo peor, sin duda alguna, que el sufrimiento, que es el sufrimiento en soledad, el sufrimiento sin sentido. Y el cristiano sabe que él no camina solo, sino que Cristo camina junto a él, ¿no? Según ese texto que ahora mismo acabamos de leer, ¿no?, el texto de Hebreos 2.15. Él ha participado, ¿no?, de nuestra carne y de nuestra sangre, de esa condición mortal que tiembla ante la muerte. Y él ha aniquilado la muerte, al Señor de la muerte, en su propio terreno. Él ha juzgado la partida en el propio terreno de la enfermedad, de la muerte, del sufrimiento. Ha jugado ha jugado en su terreno. A mí me recuerda mucho, ¿no?, la forma en la que el Señor ha querido llevar a cabo pues su misterio de salvación y redención. Me recuerda pues aquel episodio que nos enseñaban de pequeños cuando se nos hablaba de la historia de los clásicos de Grecia y se nos contaba aquello de lo del caballo de Troya, ¿recordáis? El caballo de Troya era una ciudad pues que estaba inexpugnablemente rodeada por una muralla y era imposible penetrar en ella, ¿no? Entonces los griegos idean una estrategia, ¿no?, muy astuta, que es la de decirles pues que les van a regalar, ¿no?, pues como recuerdo así de complacencia, etcétera, les van a regalar un gran caballo de madera inmenso, de muchos metros de altura, que abren la puerta de esa muralla y se adentra el caballo de madera, y resulta que dentro del caballo de madera, porque tenía 15-20 metros de altura, estaba lleno por dentro de soldados que estaban de esa manera penetrando dentro de la muralla, y así una vez que el caballo había penetrado dentro, salían de dentro del caballo y conquistaban la ciudad de Troya. Bueno, pues ese episodio de la historia de Grecia a mí me recuerda, si me permitís esta explicación, ¿no?, o esta evocación, me recuerda cuál ha sido la forma en la que Jesús ha querido redimirnos. O sea, Él se ha introducido dentro de esa muralla que era la muralla de la muerte, ¿no?, la muralla del temor. Él se ha introducido en líneas enemigas, para entendernos, y desde dentro Él ha matado a la muerte. La muerte ha sido muerta en su propio terreno.
el miedo ha sido muerto en su propio terreno, ha sido vencido en su propio terreno. Jesús, Dios, ha asumido la carne y la sangre, la condición humana, temerosa de por sí, no por naturaleza, la ha asumido y ha vencido al temor en su propio terreno. Ese es el misterio de la encarnación y de la redención, ¿no? En el que Jesús nos ha salvado no desde fuera, sino desde dentro. A veces nosotros nos pensamos que Dios, bueno, nos pensamos como si Dios fuese una especie de hada madrina que tiene una varita mágica y desde allá arriba, ¿no? Pues bueno, nos está como enviando a unos dones de gracia, ¿no? Como cuando vemos en los dibujos animados que el hada madrina envía desde lo lejos, ¿no? Con su varita mágica unos dones, unas dádivas divinas. No, ese no es el estilo. Ese no ha sido el estilo de la encarnación. Jesús ha tomado carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, y ha experimentado lo que es la condición humana con su miedo a la muerte, con su instinto de supervivencia, que nos agarramos a un clavo ardiendo, y ha aprendido sufriendo a obedecer, y ha vencido la muerte en su propio terreno. Entonces, la gran afirmación, ¿no?, que creo que nos tiene que conmover, cuál ha sido, para que nadie pueda decir ahora, es que Dios no me comprende. Es que, claro, es que Dios está ahí arriba y yo estoy aquí abajo, ¿no? Y claro, pues, ¿cómo me va a entender Él? Si Él es carne de tu carne y sangre de tu sangre, y Él ha participado de todas tus angustias, y ha vencido al miedo a la muerte, y lo ha afrontado en Getsemaní, y introduciéndose en la muerte, ha matado a la muerte desde dentro. Ese es el don del cristianismo, que el Señor nos acompaña a nuestra condición mortal para introducir en ella, para introducir las arras de la vida eterna, y para que en toda situación de muerte se esté también depositando la semilla de la resurrección. Jesús ha pasado las fronteras, ¿no? Ha pasado las fronteras del enemigo para sembrar en campo del enemigo, para sembrar la semilla de resurrección. En todo sufrimiento humano hay semilla de resurrección, hay semilla de vida eterna. Bien, el punto 1520, si Dios quiere, mañana seguiremos más, pero termina diciendo, quiero concluirlo. Esta asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también a la del cuerpo, si tal es la voluntad de Dios. Además, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, tendremos ocasión de profundizar más en esto, pero ahora quiero decir brevemente que aparte de este don, que es la gracia para superar el temor, que nos da el consuelo, la paz, el ánimo, este sacramento pide en primer lugar la curación del cuerpo, si es voluntad de Dios. Porque en el fondo no olvidemos de que la enfermedad es una consecuencia del pecado que se introdujo pues, por Adán y Eva en aquel primer pecado del hombre. El plan primogenio de Dios era que el hombre viviendo en la amistad de Dios en aquel paraíso terrenal, pues viviese una vida natural, no sobrenatural, pero viviese una vida natural en la que no conociese la muerte. Por lo tanto, la enfermedad y la muerte se han introducido como consecuencia del pecado. Por eso también este es es un sacramento que, como lucha contra el pecado, también lucha contra las consecuencias del pecado, que es la enfermedad. O sea, este es un sacramento que también pide la sanación del cuerpo, si es voluntad de Dios. Pide la sanación del alma, que eso es seguro que es voluntad de Dios. Y también incluso incide en el perdón de los pecados, ¿no? Especialmente cuando una persona no ha podido confesarse, pues porque no tiene capacidad de confesarse, dado su estado pues de incapacidad de expresión que puede tener un enfermo, y entonces en ese caso pues
En los demás casos, una persona tiene que acercarse a recibir la unción de los enfermos estando en gracia de Dios, habiéndose confesado de sus pecados, especialmente pecados mortales, ¿no? Pero cuando una persona no tiene esa capacidad ya de confesión y tiene, sin embargo, pues interiormente, pues una contrición, ¿no? Un propósito de enmienda, el sacramento de la unción de los enfermos le da la gracia del perdón sacramental. Bueno, esto como efectos, ¿no? Efectos que tiene este sacramento en nosotros. Si Dios quiere, mañana continuaremos la explicación a partir del punto 1521 y seguiremos con esta explicación de los efectos de la celebración de este sacramento. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.